Vamos a ver hoy el libro de Levítico. Creo que el libro de Levítico es un poco, la verdad, es un poco complicado en el asunto por la temática que tiene, porque al ser parte del Antiguo Testamento, a veces podríamos decir cómo podemos traer todo ese montón de leyes de Levítico tal cual a nuestra vida o a hoy en día que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Entonces, quiero iniciar leyendo Levítico 19:5, que es el texto que vamos a estudiar hoy. Y dice así: Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerle de tal manera que seáis aceptos. Entonces, por ahí encontramos un elemento y habla sobre ofrenda de paz. Está hablando la ofrenda de paz. La ofrenda de paz que era un elemento del Antiguo Testamento del cual habían diferentes tipos de ofrendas. Y en este contexto que habla el versículo está hablando sobre la ofrenda de paz. Ahora, como les decía, todo el libro de Levítico, al menos de los primeros 10 capítulos, del 1 al 10, habla sobre las ofrendas, sobre los holocaustos, que es de Dios hacia Dios, de ofrendas, y cómo Dios mandó que nosotros, o que el pueblo, que es la nación de Israel en ese tiempo, fueran presentadas delante de él. Entonces, la temática en sí del libro general de Levítico era reafirmar ya la santidad de la nación de Israel, reafirmar la santidad del pueblo de Dios, la nación de Israel. Entonces, Levítico tal cual formaba un manual para las leyes y para la forma de adorar dentro del tabernáculo. ¿Se acuerdan que había antes de que fuera construido el templo del Señor, de que lo hiciera David? Pues era el tiempo cuando Moisés y había un tabernáculo y era en tiendas, literal, era en campañas, en tiendas. Entonces, es ahí como Dios le da a su pueblo la forma de cómo ellos tenían que presentar ciertas ofrendas, cierto tipo de acciones para que Él pueda recibirlos, como dice el texto inicial, ofrecerlo de una tal manera de que sean aceptos. Y ahí, si podemos darnos cuenta, está diciendo que sean aceptos, está hablando de no en sí tal cual la ofrenda, sino la actitud, que es lo que quiero que vayamos a ir viendo. Entonces, concluyendo que en este hermoso libro, las prácticas y las leyes religiosas, que si en sí hoy tal cual ya no son literalmente que nosotros como pueblo de Dios tendríamos que cumplir esas leyes tal cual, literalmente ya no tenemos que presentar, si lo pudiéramos ver ahorita, pues sería el altar y tenemos que venir y ofrecer una ofrenda, o sea, literalmente ya no, porque la ofrenda máxima por excelencia es Cristo Jesús. Entonces, podremos concluir entonces que el libro de Levítico ya no es aplicable para nosotros hoy, tal cual literalmente, pero sí podríamos aprender de muchas cosas, de las aplicaciones para nuestra vida hoy a través de la gracia de Dios. Entonces, quisiera este capítulo tal cual, que es el capítulo 19, habla sobre las leyes de santidad. De hecho, ahí en algunas Biblias tiene leyes y santidad de justicia. Es lo que habla. Entonces, el contexto tal cual es la santidad de Dios. Y estuvimos viendo con los varones y estuvimos aprendiendo desde el primer verso. Y quisiera hacer una retroalimentación para que empecemos a estudiar el verso 5 tal cual. Entonces, notamos ahí que para la instrucción, para el pueblo de Israel, era que tenían que tener una vida de obediencia a Dios, pero de manera diaria, de manera constante. Era una forma de la importancia que del capítulo 19, bueno, en sí todo el libro, pero el capítulo 19 que estamos estudiando, hay una referencia ahí que dice, por ejemplo, en el verso 2, dice yo Jehová, y si los podrían enumerar y contar, el capítulo 19 tal cual, dice 19 veces
16 veces, perdón, dice yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En otras versiones dice yo Señor. Pero la pregunta es ¿por qué lo pone yo Jehová si desde un principio ya dijo que es Dios el que nos lo está pidiendo? Era como un sello. El Señor lo que quería era que su pueblo estuviera consciente que era Dios el que le estaba pidiendo vivir en santidad. Que era Dios, por eso dice yo Jehová. Y por ahí los escritores, algunos escritores dicen que era tal cual para que la nación de Israel pudiera entender en sí que era Dios el que le estaba pidiendo. También por ahí aprendimos que Dios le dice a Moisés que hable a toda la congregación. De hecho, en el verso 2 lo dice, habla a toda la congregación. Y cuando dice a toda la congregación, creo que entendemos que es desde los más pequeñitos, desde los que están en brazos, hasta el que tenga la mayor edad. Es toda la congregación y no podríamos decir o tratar de justificar, hablando del contexto de Israel o de la nación de Israel, no podrían decir ellos de justificar a sus pequeñitos de no ser santos. Ellos también tenían el deber de aprender de la santidad, pero el deber principal era de los padres, de enseñarle a sus pequeñitos. Entonces, cuando dice un elemento de toda la congregación, entran todos tal cual, desde el pequeño hasta el más grande. Entonces, Dios pide santidad a la nación de Israel, como nos lo pide hoy también a nosotros, por una sencilla razón. ¿Cuál creen ustedes que es esa razón? Pues la razón tal cual es porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y dice, yo soy santo, entonces por eso quiero que sean santos. Tal cual pudimos notar en ese amor y por esa, Dios nos pide que seamos santos como una responsabilidad, pero también por amor a nosotros mismos. ¿Por qué por amor? Porque la presencia de Dios, podríamos decir la santidad de Dios, cuando descendía la nación de Israel, era hasta peligrosa. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Entonces, por ahí él ponía diferentes rituales y tal cual, no sé si se acuerdan que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo tenían que amarrar, porque si él no hacía todos los rituales de purificación que lo especifica tal cual, pues caía muerto cuando descendía la presencia del Señor. Entonces era un tema también de amor de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no se complace en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces también aprendíamos empieza el verso 3, dice que habla sobre la honra a los padres. Y aprendimos que la honra de los padres que pide es en un contexto familiar tal cual. La honra a los padres, ¿dónde comienza? En casa. Entonces, si Dios nos pide santidad desde casa, desde donde vivimos, desde lo que hacemos, desde donde estamos parados y nos toca vivir a nuestro diario vivir. Y también aprendíamos que podríamos decir algunos, bueno, pues yo honro a mi papá, yo honro a mi mamá, en ese, pues yo sí lo cumplo tal cual, ¿no? Pero también aprendíamos que tenemos que tener una balanza equilibrada, porque se acuerdan que dice a toda la congregación, para los que somos casados y nuestras esposas y aún tenemos nuestros suegros, entonces podríamos decir que la balanza es equilibrada porque también tenemos que honrar a nuestros suegros. No solamente es a mi papá y a mi mamá, tengo que equilibrar la situación porque es la honra hacia todos. Al final, es un elemento de testimonio, es un elemento de que podamos nosotros tal cual mostrar lo que decimos ser con nuestras acciones. Lo que decimos ser, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que tener esa balanza equilibrada hacia toda la forma de vida y mostrarle esa santidad. Y todavía platicábamos que aún mayor responsabilidad si esas personas no son hijos de Dios. Hay una mayor responsabilidad todavía en mí porque muchas veces pues ellos no van a leer la Biblia, no van a estar dentro de un servicio tal vez en ese momento, pero entonces nosotros somos cartas leídas.
tal cual. Nuestro testimonio no es el que salva, pero sí nuestro testimonio testifica y sí cuenta mucho. Entonces, a través de nuestra vida es donde nosotros mostramos a Cristo. Entonces, también aprendíamos que el contexto del servicio en la congregación comienza desde casa. Yo no podría venir a servir a la iglesia si en mi casa estoy fallando con muchas cosas. Desde tal vez no tener tiempos de adoración familiar, independientemente de los tiempos de oración personal que cada uno tenemos. Porque una cosa es que tú lo puedas hacer de manera personal, orar, y otra cosa es que tengas tus devocionales familiares. Y como bien nos enseñó nuestro pastor los miércoles, que nos está enseñando sobre los valores, que por cierto están todos invitados, tenemos reunión también los miércoles, todos son bienvenidos. Entonces creo que él nos explicaba, nuestro pastor, y nos hablaba sobre la administración, de cómo nosotros administramos todo lo que tenemos. Entonces podríamos concluir que nosotros no podemos tener una doble moral de ser una cosa en mi casa y ser otra cosa en la iglesia. No debería ser así. Ahora, es así que como hoy quiero retomar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, el verso 5, y quiero que lo volvamos a leer tal cual. Dice, y cuando ofrecereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seas aceptos. Como ya les expliqué, la ofrenda de paz a manera de introducción, se entiende ofrenda de paz. Si no hemos estudiado, ¿cómo lo entenderíamos? Porque yo quiero hacer una paz con alguien, ¿no? Así. Pero tal cual no era eso el sentido de la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era una ofrenda de manera voluntaria en agradecimiento que tú tenías o que esa persona tenía hacia Dios por las cosas que ya Dios nos ha dado. Es decir, por las cosas que normalmente tomamos como que ya damos por hechas tal cual. Yo sé que hoy voy a tener un plato de comida, entonces esas eran las ofrendas de paz. Era un punto de ser de una forma voluntaria y era agradecer la generosidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una segunda forma de la ofrenda de paz era por un cumplimiento de un voto, de una promesa. Creo que algunos de nosotros, en alguna ocasión, anteriormente, hemos hecho votos y cumplimos esa promesa a Dios. Entonces era una segunda manera. El tercer propósito de una ofrenda de paz que era presentada era una forma de agradecimiento por la liberación de un momento de una extrema necesidad. Cuando tú estás agradecido a Dios, en ese tiempo ellos entregaban esa ofrenda, lo hacían tal cual. Ahora, ninguno de estas tres ofrendas tendría que ver con la propiciación o con el perdón de pecados, que como les decía, habían diferentes tipos de ofrendas. Este tipo de ofrenda de paz no era como que yo voy a hacer la paz con Dios y por eso te voy a llevar mi ofrenda. No, la ofrenda tal cual era porque estoy agradecido por todo lo que tú me das, entonces yo te entrego una ofrenda. La ofrenda por lo que tú me has dado. Entonces es así como puse como título del sermón, ofrendas aceptadas. Antes de continuar, quiero que sepan que el libro de Levítico es difícil de entender, no es fácil. La verdad, hay muchos estudiosos del libro que ellos tal cual dicen que incluso para un judío que no es práctico, un judío no practicante tal cual, sería difícil tratar de entender todo lo que el libro de Levítico nos puede ofrecer para hoy en día, ¿no? Entonces, con la anuencia de nuestro pastor y con la revisión de este sermón, quiero tratar que vayamos tratando de entender juntos y traté de bosquejar este sermón en dos puntos. Y nuestro primer punto es ofrendas de olor fragante. Y como ya leímos, quisiera que pusieras por ahí el texto, hermano, y que observáramos
algunos elementos que dice, por ejemplo, algunas palabritas que quisiéramos identificar, que habla de ofrecer, ofrecieras, que es ofrecer, sacrificio y ofrenda. Entonces, entendiendo y buscando algunos sinónimos de ofrecer, ofrecer es entregar. Cuando tú ofreces, tú entregas. Otro sinónimo de la palabra ofrecer es presentar, obsequiar, que tú deseas dar. Ahora, el elemento del sacrificio es una renuncia tal cual. Tú estás renunciando a algo. Es una resignación que tú estás haciendo. Es un esfuerzo también. Obviamente el sacrificio tiene que ver con la muerte. En el tema de los sacrificios tal cual tendría que ver con la muerte, que era una sombra tal cual de lo que había de venir, que es Cristo. La palabra ofrenda tal cual, entonces es una donación, una dádiva, es un regalo, ¿no? Entonces podemos definir, pues si podríamos definir tal vez a cuál ahí o cambiarle el nombre sería, por así decirlo, y cuando ofrezcas podríamos cambiar por agarrar alguna palabra que sea equivalente, y cuando presentes esfuerzo, ofrécelo de paz, de manera de que sea acepto al Señor. Entonces está hablando de las situaciones de cómo nosotros entregamos esa ofrenda. Ahora, en el contexto de cómo nosotros estamos, hay varias formas y varias posiciones. Muchas veces hablando ya ahora trasladarnos a nosotros en lo que es aplicable a nuestro diario vivir, en el contexto tal cual, muchas veces nosotros deseamos entregar algo a alguien, ya sea que porque cumplió años, porque es algún aniversario, porque ponle el nombre que tú quieras o lo que tú quieras celebrar. Entonces eso nace de una intención. Tú sabes, a los que estamos casados, sabes que tal vez es tu aniversario y tú quieres hacer algo por agradecimiento a Dios, por tu esposo, por tu esposa. Entonces, algo que tú deseas realizar, hacer, nace del resultado del corazón, de lo que tú quieres entregar. Y muchas veces nos vamos a esforzar por querer entregar lo mejor que tienes, por querer hacer lo mejor que tú tienes. Algunas veces puede ser de manera, no sé, en un regalo económicamente, tal vez puedas comprar algo y entregártelo a esa persona. Otras veces nada más podría ser el tema de reunirnos y tener una comida. Y es de ahí donde al final algunas personas podríamos decir, bueno, y valorar esa parte, ¿no? Que se preocuparon por ti, o más bien tú te estás preocupando, porque es la manera de cuando tú estás en la posición de dar, de dador, ¿no? Entonces, todo implica un esfuerzo. Muchas ocasiones vamos a dejar de hacer muchas cosas y de tomar tiempo que podríamos decir, tal vez un tiempo que podrías tener como familia o un tiempo de hacer cualquier cosa. Y por hacer eso otro, por entregar ese regalo a esa persona que tú estimas, pues dejas de hacer cosas para que tú puedas entregarlo. Ahora, si tú eres el que va a recibir ese regalo, ahora tú recibes ese obsequio, nos ponemos en la forma de que yo voy a recibirlo, porque ya lo vimos que cómo yo voy a entregarlo. Ahora, yo voy a recibir ese regalo. Entonces, muchas veces agradecemos. Tal vez en algunas ocasiones ni te venga lo que te regalan, si es ropa, ¿no? Pero agradeces la intención, agradeces que esa persona se haya preocupado por ti, te haya tomado el tiempo, te haya tomado el esfuerzo, haya gastado y tú dices, gracias, no me vino, pero te lo agradezco y tú lo dices sinceramente. O a lo mejor, y puede ser que algo chusco, tal vez en los fines de año o en las navidades, ya ve que se acostumbra al intercambio de regalos y de repente te toca lo mismo que pues ya tienes, pues o sea, ya, pero tú aún así lo agradeces, ¿no? Ya sea que tú entregues ese regalo o recibas ese regalo, siempre va a haber una reacción. Y entonces es así que nos damos cuenta cuando nosotros recibimos de ese compromiso de esa persona por ese interés, y es así como agradecemos. Gracias, hija. Perdón, hermano, se me seca mucho la boca.
Entonces, si nosotros, por alguna razón, nos enteráramos que ese regalo solamente nos lo están dando meramente por compromiso, cuando alguien nos está dando ese regalo meramente porque tengo que ir a la fiesta y aunque tal vez no quiera ir, pero para que no lo vean los demás, voy a llevar un regalo. Creo que no sería una intención correcta, ¿verdad? Y si tú te enteras de que fue tal cual así, sería como un sabor agridulce, como decir, bueno, me estás dando esto, pero como que no concuerda mucho tus acciones con lo que tú me estás trayendo ahorita. Me estás regalando, pero no va muy acorde lo que tú me regalas con lo que tú haces y me muestras su forma de ser. Ahora, eso tal cual sí quisiera comentar y decir que nuestra ofrenda y nuestra adoración y todo lo que somos es aceptada por Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo que podamos hacer para el Señor y para la obra de Dios, es aceptada por Cristo y eso lo sabemos. Hoy es el tiempo de la gracia. Nosotros ya no ofrecemos el tipo de ofrendas como en el Antiguo Testamento, pero todo lo que hacemos nosotros somos una ofrenda tal cual. Por eso es que Dios nos pide santidad, porque tenemos que entregar esa ofrenda con un corazón correcto ante los ojos de Dios. Y quisiera que ahora meditemos cómo esto pasó desde el principio, desde la familia tal cual inicial en la Biblia, Adán, Eva, Caín, Abel, sus hijos. Y eso es quisiera que leyéramos de Génesis capítulo 4, del verso 3 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de los mismos. El Señor miró con agrado a su ofrenda, ¿dice así? No, ¿verdad? Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho, dice, y su semblante se demudó. Bueno, hasta ahí vamos a leer ahorita. Entonces, esto surge una pregunta. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Entonces, antes de contestar esta pregunta, quisiera que notáramos que este verso es muy mal usado, porque hoy los falsos maestros y los falsos predicadores, para sus propios intereses, utilizan ese tipo de textos de trae la ofrenda al Señor, si tú siembras, y el Señor te va a dar. Entonces, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura tal cual nos está enseñando y nos quiere enseñar que se trata de un elemento del contexto de cómo somos como personas. Y de hecho, si se dan cuenta, el verso inicia con un elemento del tiempo. Dice en el verso 3, al transcurrir el tiempo. Y cuando entendemos el elemento del tiempo tal cual es en un tiempo determinado, por ejemplo, si hoy te levantaste, pasaron muchas cosas desde que te levantaste para que hoy estés acá en la iglesia. Tuvieron que pasar algunas cuestiones para que tú pudieras estar acá hoy. Entonces, si nos hablamos en el elemento del tiempo, para cuando Caín y Abel estuvieran en ese momento cuando le entregaron la ofrenda a Jehová, podríamos deducir entonces que es en un contexto de familia, en un contexto familiar. Desde pequeñitos fueron bebés, crecieron juntos, caminaron juntos, jugaron juntos. Como niños, muchas veces entre hermanos, ¿qué pasa? Discutimos, peleamos. Es un elemento de que pasaron muchas cosas. Ahora, Dios conoce todas las cosas. Él ya sabía, a Dios no le tomó por sorpresa lo que esto iba a suceder. Sin embargo, aún así, Dios estuvo viendo el caminar de cómo ellos estuvieron actuando en su manera de vivir.
de cómo eran, de cómo ellos estaban siendo, tratando de integrar. Y lo más importante, ellos tenían al mismo Dios. Caín y Abel tenían al mismo Señor, tenían al mismo Dios, no tenían a un Dios diferente. ¿Qué es lo que hoy nosotros en nuestro contexto como familia, es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Si tú crees en Dios, eso es lo que tú le enseñas, Jesucristo, Jesucristo, no, o sea, no le vas a enseñar otra cosa. Entonces, el elemento tal cual Dios miraba, el elemento del tiempo, Dios miraba cómo ellos eran y cómo era su forma de ser. Entonces, contestando a la pregunta de por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, todo radica en las intenciones del corazón, de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, de por qué nosotros damos, como les ponía el ejemplo cuando iniciamos, por qué hacemos las cosas. En sí tal cual, no es por la ofrenda que Dios aceptó o rechazó a Caín o Abel, no es por la ofrenda, sino es por lo como ellos entregaron esa ofrenda en ese elemento. Entonces, no quiere decir que Dios se agrade más de la carne o del fruto de la tierra, no, eso no tendría nada que ver, tal cual, sino más bien son las actitudes de cómo nosotros llegamos y en ese momento cómo Caín y cómo Abel llegaron a presentar esa ofrenda delante de Dios. Los dos presentaron su ofrenda. Los dos presentaron su ofrenda. Y acuérdense que en la palabra de Dios habla sobre el trigo y la cizaña. Son muy parecidos. Pero uno al final dice que va a ser echado al fuego y el otro va a estar con su Señor. Está hablando de nosotros, de las personas tal cual. Entonces, Dios mira nuestras actitudes, ve cómo somos, ve cómo estamos entregando y estamos haciendo lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cuál es el deseo genuino de mi corazón por el cual yo voy a servir a Dios? ¿Cuál es el deseo genuino de mi corazón por el cual yo voy a entregar, sea lo que yo haga, hacia Dios? ¿Qué es lo que yo estoy intentando hacer? Entonces, el Señor sabía y conocía tal cual lo que iba a pasar antes, pero también lo que iba a pasar después. Y es ahí como en el capítulo menciona, dice en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín en su ofrenda. Dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Le pregunta, ¿acaso Dios no lo sabía? Dios sabía por qué Caín estaba molesto o por qué se había puesto enojado. Ahora dice, el Señor le muestra un elemento de arrepentimiento. Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Dios ya sabía lo que después Caín iba a cometer. Y Dios le dice, si haces bien, le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Lo está llamando al arrepentimiento. Si tú haces bien, ¿acaso no serás aceptado? Dice. Pero dice Dios, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Entonces, nosotros podríamos aprender de esto tal cual hoy que estamos parados acá como hijos de Dios y en toda nuestra manera de vivir, de por qué hacemos las cosas y por qué las estamos haciendo hoy en día, ahorita, pero también Dios sabe cómo más adelante nosotros vamos a entregar esa ofrenda, cómo nosotros en nuestro diario vivir estamos tendiendo esas actitudes delante de Dios. Las escrituras en su conjunto nos revelan las características totales de una ofrenda agradable a Dios. Y esto no empieza en las cualidades de la ofrenda, sino del oferente o del que entrega, pues el que va a dar esa ofrenda. Y sea lo que sea que tú hagas, que estés haciendo, si no lo haces con un corazón correcto delante de Dios, si lo haces con otra intención, Dios lo ve.
y Dios lo sabe. Ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Y Él conoce las intenciones ocultas y secretas de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas y por qué estamos entregando? Entonces, al Señor ver esa actitud que nosotros podríamos tener, cómo Dios nos está viendo esta mañana, cómo Dios está viendo que hoy estamos acá y venimos a adorar a Dios, cómo Dios está viendo nuestro corazón, cómo Dios está viendo con qué intención yo vine hoy a la iglesia, pero no solamente con el elemento de porque vine, no, sino toda nuestra manera de vivir. Desde el momento que, voy a ponerlo así como ejemplo nada más, del domingo pasado a este domingo, ¿cómo viví esta semana? ¿Viví para la gloria de Cristo? ¿Viví adorando a Dios? ¿O nada más medio me esforcé? ¿O medio intenté? ¿O medio...? Obviamente sé que vamos a fallar. Sé que nadie es perfecto. Pero Dios mira cómo tú te esfuerzas, cómo tú ofrendas eso. Si tú estás cansado, si tú estás con enfermedad, si tú estás, no sé, tal vez no has dedicado mucho tiempo tal vez a ti como persona, ¿eso qué importa? Al final somos creados para una sola cosa, para la gloria de Cristo y para adorarle a Él. Para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Entonces, este mismo principio tal cual lo presenta Cristo. Y quiero que lo leamos en Mateo capítulo 5, 23 y 24. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces debemos preguntarnos, cuando yo ofrendo a Dios, ¿estoy siendo agradable a Dios? La verdad es que podríamos decir y hacer muchas cosas por la obra y muchas cosas por la congregación, llenar nuestra agenda y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá y estar trabajando. Pero eso no vale la pena si no es con una intención correcta. Podríamos llenar nuestra agenda de muchas actividades y podríamos hacerlo así. Pero como les decía, esto nos trae una pregunta. ¿Estamos agradando a Dios de la manera como estamos ofrendando? Y es que muchas veces, hermanos, somos increíblemente contradictorios. Decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Por eso los invito el miércoles a que vengan, porque es acciones y fe. Entonces, creo que los frutos al final se ven de una persona que ama a Dios. Entonces, como les ponía el ejemplo al inicio, cuando algo nos importa, cuando alguien nos importa, nos esforzamos por agradar a esa persona. Y es que ofrendar, sea cual sea lo que presentemos, va a ir acompañado de un elemento de un sacrificio. De un elemento de sacrificio, del que tú te vas a esforzar, del que tú vas a tratar. Y como bien nos decía nuestro hermano Eliseo al principio cuando cantamos, muchas veces estamos tan acostumbrados de que porque somos hijos de Dios y vivimos en la gracia, se nos hace tan fácil decir, es que tú, Señor, me perdonas. Es que tú, Señor, se nos hace tan común ya hoy no valorar y el tal vez no esperar tal cual con mi vida en devoción a Dios, en santidad, porque Cristo vuelve. Amén. ¿Cuántos lo estamos esperando? ¿Cuántos estamos viviendo con una vida agradecida a Dios? Como la ofrenda de paz, que era una ofrenda que podemos aprender elementos de agradecimiento a Dios. Cuando muchas veces llegas de trabajo, llegas de hacer cualquier cosa y vas a llegar y vas a comer y a veces ni agradecemos a Dios.
Creo que todavía muchas veces la creación da gracias a Dios, pero nosotros que somos hijos de Dios, sí nos acordamos. Hoy que nos despertamos, agradecimos a Dios. Hoy que nos despertamos, agradecimos al Señor. Hoy que nos despertamos, tomamos un tiempo de reflexionar en su palabra. Porque esto es un diario vivir y se trata de un sacrificio. Sabemos que el máximo sacrificio es Cristo. Eso lo tenemos tal cual. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Eso no elimina nuestra responsabilidad de cómo Dios ve la ofrenda y cómo nosotros somos. Entonces, esto tal cual es una responsabilidad de nosotros vivir en santidad. Y dice la palabra de Dios que es a toda la congregación. Entonces, nosotros como los que ya somos un poco mayores, tenemos que enseñar a los más pequeños y a los más jóvenes desde el ejemplo, hermano. Yo, ¿cómo le puedo decir a mis hijas o a mi esposa que ore, que lea, que busque a Dios, que cante, si no ve que yo lo estoy haciendo? ¿Cómo yo le puedo exigir a mis hijas que doblen sus rodillas si no le estoy enseñando desde el ejemplo? Hermanos, Jesucristo es el ejemplo máximo. Jesucristo tal cual es el que nos ha enseñado. Y él decía a sus discípulos, no pudieron orar ni siquiera una hora. Y esto lo digo por mí. Recuerdo que en tiempo atrás, intencionalmente dice, voy a ver cuánto puedo orar. Y me puse mi reloj, me acuerdo. Estoy orando, pues, Señor. Y ya, pues, dices, te cantas, o sea, tu mente, dices, bueno, ya, Señor, te canté, te adoré, porque muchas veces entramos en nuestra oración en solo pedir y pedir, y eso nos lo ha explicado nuestro pastor. Y el Padre Nuestro es un buen ejemplo de la manera de cómo podemos orar. Pero bueno, volviendo al ejemplo, cuando viene a ver 3 minutos, y según yo ya llevaba 15, pues, dice, Padre eterno, ayúdame, Señor. Pero eso, ¿qué pasa? Porque nos lo decía el pastor, como no nos llenamos de la palabra de Dios, no pasamos tiempo adorando al Señor. Y lo primero que hacemos es, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, yo te pido y te pido y te pido y te pido. Pero cuando yo, Señor, te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí, gracias, Señor, estoy agradecido por lo que tú primeramente me has entregado, me has regalado la salvación, me estás dando ahora la salvación, todas las añadiduras que ahora tengo, tal vez tengo una casa, un trabajo, lo que tú quieras, salud. Entonces, muchas veces no agradecemos. Por eso les decía, somos increíblemente contradictorios en el decir, sí, Señor, te amo, pero con mis acciones y con la forma de cómo soy, dista mucho. Entonces, es así como Dios ve la ofrenda de Caín y de Abel. Ve cómo ellos entregaron su ofrenda. Y así hoy para nosotros es aplicable ese principio. ¿Cómo nosotros estamos haciendo nuestra ofrenda a Dios? ¿Cómo nosotros estamos trabajando hacia el Señor en nuestra vida diaria? Y esto traducirlo en una vida de servicio a Dios. En la actitud que nosotros podamos tener primeramente en nuestra casa, pero también dentro de la congregación. Porque los frutos muestran de qué decimos que somos. Si somos hijos de Dios, nuestros frutos gritan más alto todavía que lo que tú puedas decir. Y el pastor tal cual los miércoles nos ha estado enseñando sobre los valores. Y qué es ser un discípulo. Y tal cual, hay unas diferencias bien grandes entre ser un discípulo y ser un creyente nada más. Un discípulo, tal cual, ora por su hermano, no espera que vengan a orar por él. Un discípulo tal cual que ama a su Señor, entrega, no espera que le entreguen, porque tú quieres ofrecer y dar eso para Dios. Y enamora a tu hermano. Y todo es un elemento de un sacrificio vivo. Y es como quiero conectar mi segundo punto. Un sacrificio como ofrenda agradable. Y vamos a leer lo que dice Romanos 12:1. Y dice la palabra de Dios.
Búsquenlo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, como veíamos, ¿cuál es el significado del sacrificio? Sacrificio es renunciar a algo valioso, a menudo con la intención de lograr un propósito mayor. Tú renuncias a algo valioso por entregar. De hecho, el mismo Señor lo pone con el elemento: el que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Entonces, si el Señor nos lo está pidiendo, tal cual es como nosotros debemos esforzarnos en nuestra manera de vivir. Voy a renunciar tal vez al hacer muchas cosas que tal vez nos decía el pastor, que tal vez no son pecado, pero que sí nos están quitando. El miércoles nos explicaba el pastor de que hay cosas que tú puedes pasarte tiempo viendo tal vez una serie en Netflix o en la plataforma que tú quieras, y pasas ese tiempo y tal vez no sea pecado si tú escoges ver una serie obviamente sana, ¿no? No es ningún pecado que tú, pero sí es pecado el elemento de donde tú estás pasando más el tiempo. Cuando muchas veces lo que hacemos, y nos lo explicaba él, es perder el tiempo en todo menos en lo que realmente importa. Y la palabra de Dios dice que debemos tener puesta la vista en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Es ahí donde nosotros debemos centrar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestras fuerzas. Aunque estés cansado, aunque estés muchas veces agotado, creo que Dios mira el elemento del esfuerzo. Y de verdad, hermanos, creo que si a una manera de no caer en la idolatría, porque no es eso, pero el pastor nos ha enseñado y se ha parado aquí con un gran dolor de espalda. Y ahorita él está predicando allá así. Entonces, decía el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, debemos valorar lo que tenemos nosotros y lo que Dios nos ha dado ya hoy. Y hermanos, muchas veces la verdad es que nosotros no nos esforzamos por querer agradar a Dios. La verdad es de que distamos mucho de esforzarnos. ¿Por qué no hago las cosas con ese esfuerzo y trato yo de medio hacer las cosas por el Señor? Y solamente cuando alguien me pide que haga algo, entonces lo voy a hacer, pero no porque yo tenga una intención correcta en mi corazón, sino porque me están pidiendo que yo lo haga. Cuando Dios ve el elemento del corazón y la intención que tenemos que tener muchas veces sin que nadie te lo pida. Porque al final es el Señor el que mira todo lo que hacemos. Y hermanos, Cristo es nuestro máximo ejemplo. Y quiero que lo vayamos y que lo leamos. En Filipenses 2, del verso 5 al 8. Y dice así. En la versión en NTV lo voy a leer, que significa Nueva Traducción Viviente, por si alguien no sabe. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Hermanos, Cristo es nuestro máximo ejemplo. ¿Por qué con nosotros tendría que ser diferente? Si Cristo se despojó de su gloria, dice, y inicia el verso 5, tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Habla de un elemento de actitud.
Si Cristo se esforzó y dejó de hacer y se sacrificó, dice, tenga la misma actitud, no consideró ser igual a Dios, dice el verso 7. En cambio, renunció a los privilegios, tal cual, privilegios divinos, dice. ¿Por qué con nosotros tendría que ser diferente? ¿Porque estoy ahora salvo por su gracia? Porque ahora ya soy salvo, ahora ya, como soy salvo, ya no me esfuerzo. Ahora porque ya soy hijo de Dios, ya el elemento de esforzarme, el elemento de tratar de agradar a Dios, de tener mis disciplinas espirituales, de hacer las cosas por la obra, eso ya no vale hoy en día para Dios, porque estamos en la gracia. Dios mira todo lo que hacemos. Entonces, entendiendo lo que es el sacrificio, quisiera que viéramos volviendo a Romanos 12:1, viéramos tal cual dos palabritas que quisiera que centráramos nuestra atención en eso, que habla culto irracional en Romanos 12:1. Dice, al final del texto dice, vuestro culto racional. Tal cual lo busqué así en el diccionario, dice, culto, homenaje externo, es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Culto es un conjunto de ceremonias litúrgicas, o sea, dentro de una congregación, con que se tributa un homenaje a Dios. Consiste en demostraciones exteriores, cantos, adoración, súplicas, ofrendas y servicios con los dones de cada uno. Entonces, estamos hablando de tal cual todo lo que hacemos acá en el culto. Eso es un culto. Y cuando habla de la palabra racional, se entiende que es la idea de la razón, lo razonable, la lógica, que se ajusta esa lógica a lo que creemos y a lo que decimos ser. Y eso es aplicable a nuestras decisiones que tomamos y a nuestra conducta tal cual. Y a nuestras prácticas de lo que hacemos en el culto, tiene que tener una lógica con lo que hacemos en nuestra vida diaria. No podríamos venir acá, levantar las manos, adorar a Dios y que esa ofrenda sea aceptada y que Dios vea, sí, mi hijo me adora, pero en mi tiempo atrás yo lo único que hago es todo menos pasar tiempo con Dios, en la intimidad con Dios, en la palabra de Dios. Porque como le decía, cuando algo nos importa, nos esforzamos y tenemos tiempo y buscamos la manera de agradar a esa persona. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que esforzarnos por agradar a aquel que nos tomó por soldado. Así lo dice la Escritura. Que ninguno que milita se enreda en los negocios, dice, de esta vida. Entonces, yo no imagino a ninguno de los apóstoles en su vida que ellos tenían haciendo cualquier cosa menos, y todo conecta, ellos su vida conectaban a la ofrenda que ellos entregaban hacia Dios. Y es por eso que el pastor está enseñando los elementos de valores que tenemos como congregación. Y hay algo que nosotros decimos como cristianos, y como cristianos reformados podríamos decir que todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso creemos. Entonces, cuando estamos la gloria de Dios platicando con la familia un poco, decíamos, bueno, ¿y cómo yo puedo dar la gloria a Dios cuando estoy lavando un plato? ¿En qué le puedo dar la gloria a Dios cuando lavo el plato? Pues platicábamos ahí, decíamos, pues agradece a Dios, porque que tú tengas ese plato en tus manos, quiere decir que hubo un alimento que pudiste comer, que Dios te dio ese alimento, que Dios te está dando una casa en el cual tú pudiste servir, una mesa en el cual tú pudiste comer esos alimentos. Y cuando tú estés lavando esos trastes, agradécele al Señor, Señor, gracias porque tú me diste, como una ofrenda de paz en agradecimiento al Señor, una ofrenda de labios que confiesen su nombre. La verdad es que muchas veces nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos de agradecer a Dios de ese gran favor. Si Cristo se despojó y murió en la cruz por nosotros, nosotros no tendríamos por qué muchas veces ser
menor que eso. Si Dios mismo nos lo pide, tengan la misma actitud. Entonces, tenemos que ser coherentes de lo que decimos que somos con las acciones que hacemos. Tiene que haber una coherencia. No podrías decir que tú eres, no sé, un ejemplo, no podrías decir que tú eres un músico si no sabes ni agarrar una guitarra. No, es ilógico. Entonces, no podríamos decir nosotros que somos cristianos tal cual solo porque creemos en Cristo si mi vida y mis frutos no conectan con eso. Ahora, gracias a Dios tenemos a Cristo como abogado. Y eso es el Evangelio. Y si hoy en día tal vez hemos fallado, porque todos aquí hemos fallado, tenemos a Cristo como nuestro abogado y Él es el que aboga por nosotros delante del Padre. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios porque solamente a través del sacrificio de Cristo es que ahora mi adoración puede ser aceptada. Pero como les decía, esto no elimina mi responsabilidad. Esto no elimina la responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios. Entonces, algunos ejemplos prácticos que podríamos tener es cuando tú estás en una relación con una persona, a los que somos casados, cuando te casaste, o cuando éramos novios, ¿qué es o cuando tú has tenido un novio, o cuando quieres quedar bien con un amigo, una amiga, un familiar, que pone el nombre que sea, tú te esfuerzas por eso. No. Si te dicen a una hora, hasta antes de la hora estás. ¿Por qué? Porque quieres quedar bien con esa persona. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros como cristianos de Dios nos dicen que hagamos ciertas cosas y no las hacemos? Tal cual. Porque queremos quedar bien con esa persona. Es más, llegamos bien bañaditos, bien arregladitos, perfumaditos, ¿no? Hasta perfumado. No vas a llegar ni te lavaste los dientes. ¿No? Lo primero que va a decir, no, o sea, ¿cómo? O sea, tú te esfuerzas, hay un elemento de un esfuerzo, porque tú quieres agradar a eso, a esa persona, porque le damos un valor especial. Cuando tú quieres hacer una fiesta para alguien, una fiesta sorpresa, una comida, lo que sea, te esfuerzas porque tú quieres agradar a esa persona, porque tú quieres entregarle lo mejor que tienes porque lo amas, porque le das ese valor especial. Otro ejemplo, para los cristianos es aplicable. ¿Por qué cuando hay un concierto cristiano de una persona famosa o reconocida a nivel de los medios, porque compraste un boleto, un elemento de un esfuerzo, ahí sí llegas hasta más temprano, hasta la cola, porque quieres estar hasta adelante? Llegas hasta temprano. Nos esforzamos porque le damos ese valor de querer estar en ese concierto. Le damos ese valor especial porque no queremos llegar tarde y tal vez perdernos todo desde el primer momento. Llegar a ver cómo inician, qué hacen, cómo cantan, cómo tocan a los músicos, a los de alabanza, estar ahí a ver qué equipo tienen. Ahí sí nos esforzamos. Pero ¿por qué cuando se trata de la congregación y las cosas que son, ahí no hay un elemento de esfuerzo? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto a una vida religiosa, a una vida con actitudes. No estoy diciendo que seamos fariseos porque no lo somos. Yo sé que aquí hay gente que ama al Señor, pero muchas veces caemos en actitudes fariseicas, en tener una vida de religión nada más, solamente de enseñanza de hombres. Entonces creo que Dios nos está llamando a que tenemos que ser esforzados y valientes. De hecho, es lo que Dios le pidió a Josué: esfuérzate y sé valiente. Le dijo un elemento de esfuerzo. Esfuérzate. Y en el esfuerzo, hermano, vas a llorar. En el esfuerzo vas a llorar. Porque cuando tú renuncias a algo, cuando tú pierdes algo, cuando tú renuncias a eso intencionalmente, vas a llorar. Perder para ganar. Tú tienes que aprender a perder muchas cosas que tal vez para ti
tal cual no son pecado, pero sí el elemento de lo que hacemos, Dios ve eso, ve ese esfuerzo de cómo nosotros somos. Y un pastor reconocido te va a dar una consejería y te dice, a las 5 de la tarde en tal lugar, en tal cafetería X. Tú no lo vas a tener una hora esperando. ¿Por qué? Porque sabes que si otro día ni te va a atender y dices, no, pues que es el pastor tal. Pero lo que tenemos en casa ni lo valoramos. Entonces, Dios ve la actitud del corazón, hermanos, que muchas veces no es acorde a lo que nosotros decimos que somos. Nos dicen, hay una necesidad en la congregación, hay que venir el sábado a hacer las cosas, hay que ir a tal lugar, hay que ir, misericordia, hay que ir al evento, alabanza, vamos a hacer lo de la reforma y ponle el nombre que tú quieras. Vamos a celebrar el día de la reforma. Y nos dicen y nos piden hacer ciertas cosas, pero hacemos lo que queremos. Nos dicen, hay que llegar a tal hora y llegamos media hora de esto. Nos dicen, hay que hacerlo de esta manera y hago lo que quiero. Porque no le doy el valor de lo que realmente me están pidiendo. Y si yo amo a Dios, por lógica voy a amar a la obra de Cristo y por lógica voy a amar a ese hermano que me está pidiendo hacer eso. Y esa es una actitud de servicio. Esa es una actitud de darle la gloria a Dios en nuestra vida diaria. En cómo nosotros estamos siendo administradores de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Cómo nosotros estamos intentando agradar a Dios con la ofrenda de qué hacemos. ¿Cómo Dios nos está viendo ahorita? Pregúntate tú ahí, ¿cómo Dios te está viendo? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Tuviste tiempo con Dios? ¿Tuviste intimidad con Dios? ¿Buscaste al Señor? ¿O preferimos muchas veces hacer otras cosas que pasar tiempo con Dios? Como les decía, cuando algo nos importa, le damos ese valor. ¿Valoramos a Dios, hermanos? ¿Valoramos a Cristo, hermanos? Si valoramos a Cristo, lo demostremos con lo que decimos que somos, con nuestras acciones, con nuestros actos. Y de verdad, hermanos, yo no sé ustedes, yo creo que sí. Ahorita que hemos estado estudiando la serie de Amós, yo me pregunto, ¿por qué el Señor, por qué es el Señor? ¿Por qué el Señor escogió hablarnos de este pueblo tal cual de Amós? ¿No se han preguntado que tal vez estamos teniendo actitudes al igual que el pueblo de Israel? Y a todo lo que nos ha enseñado el pastor, que al final es Dios, no el pastor. Dios es el que nos enseña a través del pastor. Entonces, si somos cristianos, nos preocupemos de no caer en una vida de religiosidad, de no caer en una vida de nada más. Ya es como que voy al culto porque tengo que ir al culto, pues es miércoles, es domingo. A veces ni los miércoles, o sea, solo los domingos. No, se trata de una ofrenda agradable a Dios y que Dios vea esa ofrenda así como lo vio. Dice que Dios vio a la ofrenda de Caín, pero vio a Caín y su ofrenda. O sea, Dios nos ve a nosotros de cómo nosotros entregamos, de cómo nosotros hacemos las cosas. Entonces, el apóstol Pablo entendía perfectamente este contexto. Y quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 2, verso 17. Dice así. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Léelo en la versión que tengas y no sé si aquí la tienen en la pantalla. Dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten
y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Dice Pablo, si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. El apóstol Pablo tal cual entendía que su vida de sacrificio y su vida de entrega a Dios tal cual era una ofrenda a Dios. Podríamos decir, bueno, pero si ya la ofrenda por excelencia es Cristo, entonces yo qué tengo que hacer, ya nada, porque ya, no, o sea, sí, Cristo, pero es una fe acompañada de obras. Entonces, creo que hermanos, dice el apóstol Pablo, si esto llega a suceder, seré muy feliz, dice. Si esto llega a suceder, seré muy feliz de que me maten por la causa de Cristo. O sea, hoy en día, eso es hablar del apóstol Pablo, pero hoy en día el pastor esta semana nos mandó de unos hermanos que encarcelaron. No sé si se tomaron el tiempo para descargar el video y para verlo. Que hay hermanos que están teniendo persecución por la causa de Cristo. Y eso es una ofrenda. Que ellos están entregando su vida por la causa de Cristo. Ellos están entregando su vida porque ellos han entendido. Y hermanos, tal vez ellos no tengan toda la teología aquí en nuestra mente, o sí, no lo sé. Pero la teología es práctica. Podemos tener todo acá en nuestra mente, pero si eso no se traduce en nuestras obras, de nada sirve. Si eso no se traduce en la manera de cómo yo vivo y yo cómo quiero agradar a Dios, no serviría de nada. Estábamos cantando ahorita, Cristo volverá. Y cuando lo cantábamos, decía, Señor, te esperamos tu regreso. Pero Dios nos quiere que estemos como estas 5 vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan que habían en la parábola de las 10 vírgenes? Habían 5 insensatas y 5 imprudentes. Y las insensatas quedaron fuera cuando llegó el esposo. Y las prudentes entraron al gozo con su Señor. Ese elemento es que nosotros tenemos que tener, hermanos. No el porque hoy tengamos la mejor teología en nuestra mente y podamos creer que porque creemos en la perseverancia de los santos, y sí, gloria a Dios que el Señor nos persevera. Gloria a Dios que el Señor nos hace llegar a la meta. Gloria a Dios, hermanos. Eso es una gran bendición, pero eso no elimina mi responsabilidad de mi esfuerzo que voy a hacer. De hecho, la palabra de Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Es un temor reverente hacia Dios. Si Dios ya te hizo salvo, cuida esa salvación. A los que tenemos hijos, ¿cómo cuidamos a nuestros hijos? Y los que tenemos a la bendición de tener a nuestros padres, ¿cómo cuidamos a nuestros padres o a nuestros familiares? Ponle el nombre que tú quieras. Cuidamos eso porque amamos eso. Si amamos a Cristo, que es el autor por excelencia y el que murió en la cruz por nosotros y que nos dio esa salvación, entonces yo voy a vivir con mi vida esa vida que agrade a Dios. Yo no podría desconectar el elemento de todas las doctrinas que hoy podríamos conocer y decir que ahora, porque ya soy un hermano de sana doctrina, no podría yo decir que ahora, porque soy sana doctrina, no voy a hacer nada. Y me quedo esperando, total, ya Dios me salvó, o sea, ya me salvó. No predico, no le hablo a mi hermano, no le hablo a las personas. Entonces, todo esto, tal cual, es una vida de agradecimiento a Dios. Las ofrendas y el sacrificio, todo lo que hacemos se trata de adoración. Para el cristiano y para el Hijo de Dios, todo lo que tú hagas se trata de adoración. Y el pastor J.C. Ryle, o Juan Carlos Ryle, él decía, en el cielo todo es adoración. Hay un sermón y si no lo han escuchado, escúchenlo, está buenísimo. Y tomé unos elementos de ahí para decir, en el cielo
Fuimos creados para adorar. Hoy nosotros queremos estar con Dios, ¿verdad? Porque queremos adorarle. Pero si nuestra vida aquí en la tierra no está mostrando una actitud de adoración, él lo explica tal cual. ¿Qué vamos a platicar allá con los santos de Dios? ¿Qué vas a platicar con el apóstol Pablo? No, es que fue la final del Cruz Azul. O sea, ¿tú crees que van a estar preocupados por eso? Y como les digo, no está mal, no estoy diciendo que esté mal que tú veas deporte o que no. El problema es dónde está nuestro corazón. ¿En qué estamos haciendo? Si nuestro corazón está en todo, menos en lo que debe estar, estamos teniendo ídolos. Y esto nos lo han dicho infinidad de veces, y Calvino lo decía, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, tal cual. Porque le damos importancia a todo, menos en lo que debemos estar. Si te interesas hoy por todo, menos por adorar a Dios, entonces lo santo que el Señor te pide que tú vivas dista mucho. Y tenemos una santidad posicional que ya Dios nos dio. Cuando Él nos salva, Él nos hace santos por su sangre, por su gracia. Pero también hay una santidad progresiva que va, como dice la Biblia, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ir no para abajo. Si ese primer amor que yo tuve, dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvamos a ese primer amor, hermanos. Cuando tú te apasionabas porque ya querías que fuera domingo, ya querías que hubiera iglesia, querías ir con tus hermanos. Pero ahorita te levantas, otra vez domingo, voy a ir a la iglesia. No, hermanos, tenemos que disfrutar y amar las cosas de Dios. Si decimos que amamos a Dios, entonces nos esforzamos. En Isaías 29:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Tremendo, hermano, tremendo, porque podemos aprender religiosamente esto. Y lo aprendemos, sí, hay que ir, hay que hacer el otro. Pero ¿cómo yo lo estoy entregando? No son nada más reglas humanas aprendidas de memoria. Eso no sirve de nada. No ofrendamos por querer algo de Dios o buscamos ofrendar por algún beneficio de Dios. No debería de ser así. Hermanos, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa para que tú vengas y quieras un deseo. ¿No? Dios es Dios, Rey de reyes, el Señor de señores. Y ese respeto y ese temor reverente es el que le debemos tener en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Si hoy tenemos que pedirle perdón a Dios, vengamos en arrepentimiento a pedirle perdón a Dios y aprendamos de cómo esa ofrenda que estamos hoy teniendo a nuestro Dios, cómo esa ofrenda Dios la está viendo. Cómo Dios está viendo nuestra ofrenda. Y sí, nuestra ofrenda y nuestra adoración no es perfecta. Y gracias a Dios porque hizo que nos perfecciona nuestra ofrenda, que nosotros podamos tener. Pero como les decía, hermanos, por eso decía el Señor, y por eso inicié diciéndoles en la palabra que decía 16 veces, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, yo Señor. Y si lo cuentan, realmente en el capítulo 19 sí dice 16 veces. Y lo enumeré, sí, en el verso 2, en el verso 3, en el verso 4, en el verso 9, en el verso 11, luego en el verso 13, en el 17, de ahí se va hasta el verso 25, en el 26, en el 29, en el 31, en el 32, en el 34 y en el 35 dice, yo Jehová, yo el Señor. ¿Le damos ese valor a Dios? Es el Señor, hermanos. Pero hermanos, de verdad creo que nos queda mucho y de verdad cuando estaba yo preparando este sermón y platicando un poco con algunos hermanos,
Y con el pastor tú dices, Señor, Padre, mejor no me voy a parar allá enfrente porque dista mucho de lo que muchas veces somos, hermano. De verdad, hermano. Que el Señor nos ayude, el Señor ya nos dio las promesas. El Señor ya nos las dio. Aquí las tenemos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ya está el regalo. ¿Qué vas a hacer? Destapar ese regalo. Ya lo tenemos. Vas a abrir ese regalo, destapar ese regalo y tú también vas a ofrecerte como regalo a Dios, como regalo al Señor. Como les decía, Dios y Cristo es la máxima ofrenda, sí, pero también nosotros ve el elemento de la intención que tenemos, ve el elemento de cómo nosotros estamos haciendo las cosas en nuestro diario vivir. ¿Por qué en nuestro trabajo, cuando nuestro jefe alguien nos dice quiero tal cosa y lo quiero para tal hora, le metes y te esfuerzas y le echas ganas porque te lo está pidiendo el jefe? Pero ¿por qué Dios, si te lo pide, no nos esforzamos? ¿Por qué si Dios nos pide una vida de santidad y de obediencia, por qué no lo hacemos? Es porque no le damos el interés y el valor que Dios tiene. Es porque no le damos ese valor realmente al Señor, hermanos. Debemos de aprender y no caer como el pueblo de Israel cayó. Y hermanos, si el Señor nos ha venido hablando en las ofrendas aceptadas por Dios y nos lo habló en Amós y platicando con los hermanos que están aquí, que van a enseñar y que estamos trabajando, de verdad como es Dios de maravilloso porque no nos juntamos para elegir los temas, pero nos dábamos cuenta de un elemento, de que todos los temas conectaban. ¿Por qué? Porque es Dios que está viendo su pueblo. Porque es Dios que está preocupado por su pueblo. Y hoy aquí vemos un pueblo del Señor que te está llamando, ven, sí, a mí, entrégame esa ofrenda, entrégame tu vida completa. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y entonces sígueme. Es Dios el que nos está llamando hoy en día a que vengamos al arrepentimiento. Es Dios el que nos está llamando hoy en día a que vengamos delante de Él y que pongamos nuestra vida entera. Es Dios el que nos dice hoy que hay oportunidad, que hay esperanza. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en las ofrendas, los holocaustos, es una sombra de lo que hoy, de lo que había de venir, que es Cristo, la máxima ofrenda por excelencia. Entonces, hermanos, ya a manera de conclusión, es el tema de las ofrendas, sea cual sea, nos enseña de la importancia de cómo entregamos esa ofrenda, ya sea monetaria, en especies, en tu servicio, en todo lo que tú hagas, desde que te paras a la puerta, en las ventas, en la alabanza, en los diferentes ministerios, los que nos ayudan en medios, todo, todo, todo es una ofrenda a Dios, pero debemos de tener una actitud correcta, una actitud correcta delante de Dios, una actitud correcta ante los ojos de Dios es una actitud traducida en mi vida diaria hacia mis hermanos, hacia cómo yo estoy siendo con mi hermano, con mi hermana. El Señor lo ve, el Señor lo mira, y Dios conoce nuestro corazón y todo lo que somos. Y delante de Él, hermanos, nada, nada, nada hay oculto. Entonces creo que podríamos concluir la importancia de la ofrenda de Dios hacia Dios. En el libro de Levítico, al menos del capítulo 1 al capítulo 7, habla de las ofrendas. Estos 7 capítulos al cabo habla de la ofrenda del holocausto, de la ofrenda de grano, de la ofrenda de la paz, que es la que hoy vimos, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y todo esto nos enseña cómo Dios quería que entregaran esa ofrenda. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Cuando ellos entregaron un olor que no fue grato ante los ojos de Dios, lo primero que pasó es que fueron consumidos.
Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, porque de verdad yo creo que hace mucho tiempo hubiéramos sido consumidos ya. Pero gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, por su bondad, es que ahora podemos estar acá y podamos estar sentados y agradecer a Dios y levantar las manos y hoy tratar de construir nuestra vida con una vida de adoración, tratar de ir construyendo mi vida en una vida con el elemento de vivir para la gloria de Cristo en todo lo que soy. Cuando tú estés lavando los trastes, agradece a Dios. Cuando tengas los alimentos, agradece a Dios. Si tienes cómo trasladarte, aún así sea en un colectivo, agradece a Dios. Si no hay ni para el colectivo, agradece a Dios que tienes 2 piernas para caminar. Aprendamos a agradecer a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Que aprendamos a tener una vida para la gloria de Cristo. Que lo que decimos ser, lo vivamos. Hoy, gracias a Dios, muchos tenemos un trabajo. Hoy, gracias a Dios, muchos estamos, tal vez podemos desayunar. Estamos saciados en muchas maneras. Y esas añadiduras tenemos que aprender a agradecerle a Dios. Aprender a agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Porque hoy tengo a mis hijos, tengo a mis nietos y tengo todo lo que tenemos. Gracias a Dios por el máximo sacrificio. Y hermanos, si algo tenemos que estar agradecidos, es porque Cristo nos salvó. Y si Cristo nos salvó, tiene que traducirse en una vida en una vida de obediencia. Y si hay alguien aquí, hermanos, que no tenga esa seguridad en Cristo de la salvación, Dios te llama al arrepentimiento para que tú vengas delante del Señor arrepentido. Dios nos expresa un corazón arrepentido. Creo que es un tiempo, vamos a orar, un tiempo en el cual el Señor nos está hablando a través de su palabra. Vamos a orar y vamos a cantar a nuestro Señor. Iglesia, si quieres doblar tus rodillas, ponerte de pie o ahí sentado, pero con una actitud correcta ante los ojos de Dios, con una actitud de corazón o de arrepentimiento, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por lo que tenemos. Vamos a pedirle a Dios y a ser agradecidos con Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás exhortando a que podamos tener una vida en santidad. Padre, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque siendo Dios, se sacrificó y se despojó. Gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste ese gran sacrificio y moriste en la cruz por mí, por nosotros. Moriste por nuestros pecados y hoy podemos tener libertad, Señor. Gracias, Señor Jesús. De verdad, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hecho libres y tú nos has salvado, Padre. Gracias, Señor eterno, porque hoy podemos decir, ven, Señor Jesús, ven, Señor. Ayúdanos a tener una vida de obediencia cada día. Ayúdanos a tener una vida en santidad, una vida que te agrade. Y como el apóstol Pablo, ser una ofrenda hacia ti, una ofrenda de obediencia, una ofrenda que te ame, una ofrenda que haga las cosas con esfuerzo por ti, Señor. Una ofrenda viva, a tener ese sacrificio vivo, Señor, para nosotros, hacia ti, Señor. De nosotros hacia ti, Señor. Para tener esa vida que te agrade y que tú puedas ver esa vida agradable, esa ofrenda delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre. Venimos hoy delante de ti a pedirte también perdón por las veces que fallamos. A pedirte perdón, Señor, por todas esas veces que no somos esforzados y valientes. Y por muchas veces somos flojos. Perdónanos por eso.
y ayúdanos ahora a ser más esforzados y a tratar de construir nuestra vida para ti. Iglesia, vamos a cantar al Señor.